Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda aquí en nuestro continente. Los libros anteriores de él abordaban las tablillas sumerias allá en Mesopotamia. Ahora nos presenta en este libro el abordaje de esos documentos antiguos, pero aquí en América, y la relación estrecha que existe entre aquellos hechos realizados allá en Mesopotamia por esa raza de personas de Nibiru, los Anunnaki, después llamados dioses por los terrestres, y estas culturas acá. La conexión, que no es nada extraño porque simplemente se trata de que son las mismas personas que llevan la civilización allá y aquí y en otras partes del mundo. Ellos asumieron el planeta Tierra como su territorio, entonces su misión. Entonces no es extraño que haya ese contacto entre esas culturas distintas, tanto las preamericanas acá, antiquísimas, como las antiguas culturas del Tiwanaku, y esas culturas de Medio Oriente, los contactos, las escrituras comunes, los mismos personajes actuando allá y aquí, pero lógicamente con distintos nombres porque están en distintas culturas. Es lógico. Si están en América, pues asumen la cultura de acá, y si están en Medio Oriente, asumen la cultura de allá. Cambian los nombres, cambian la manera de ver a estos personajes entre las distintas poblaciones. Entonces, en la última parte veíamos cómo se da en común, tiene una relación muy estrecha a lo que sucedió allá en Mesopotamia y en África, que de un trabajo genético que hicieron algunos Anunnaki como Enki, su media hermana Ningmak y su hijo Ninhistira, para crear al terrestre primitivo. Y aquí aparecen también en América representaciones de ese mismo hecho, con representaciones muy parecidas a las que se hicieron allá en Mesopotamia, de esos trabajos genéticos en laboratorios de Enki, su media hermana y su hijo Ninhistira. Entonces, hasta a nivel de representaciones pictográficas, existe esa conexión entre los dos espacios territoriales de aquí, preamérica, este continente, y las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia. Ellos le llamaban a este continente las tierras más allá del gran mar, las tierras de Errar, ¿no? Y a través de los miles de años fueron cambiando los nombres de estos terrenos por acá, lo que hoy llamamos el continente americano, la tierra de Nud. Entonces son distintos nombres. Y dice, continuando la lectura entonces, de cómo Nigmat, que es la mujer serpiente, porque dice, usó su magia. ¿Qué significa eso? Los grandes conocimientos científicos que ella tiene a nivel de genética, que le enseñó a Enki, su hijo Ninhishida, a esta mujer para que les ayudara a crear el terrestre primitivo. Los grandes conocimientos de medicina de esta mujer. Esos son los poderes mágicos a los que se refiere el texto. Diosa de la magia, o sea, una mujer que tiene una gran capacidad en conocimiento de distintas áreas, especialmente en medicina y en genética, que ella hizo mezclas, y de esas mezclas nació el terrestre primitivo, mezclando ADN Anunnaki con ADN de un ser terrestre acá que estaba en estado salvaje, y está todavía, porque sigue en su etapa evolutiva.
que se llevará millones para ser civilizado, millones de años. Ellos simplemente tomaron uno de esos seres y mezclándolo con el ADN de uno de ellos, le dieron como un empujón a esa evolución de ese ser. Ya aparece entonces el hombre civilizado, o sea, el Homo sapiens, que somos nosotros. Entonces el Homo sapiens es como un punto que salta, se salta la evolución. Ese terrestre salvaje que todavía está en nuestro planeta, de repente elevado a un grado más alto. Y ese es el Homo sapiens, que muchos científicos se quiebran la cabeza diciendo, pero ¿cómo apareció el Homo sapiens? Porque no sigue el ritmo de la evolución, porque lo hicieron esta gente. Le hicieron dar un salto a ese ser para ellos utilizarlo, para que les entendiera las órdenes de tomar el pico y la pala y sacar el oro y hacerle todo tipo de servicios a ellos. Mientras tanto, otra gran cantidad de ese ser primitivo salvaje continúa en su mismo estado, evolucionando poco a poco y llevará millones para que ese ser pase a otra etapa evolutiva. Sigue diciendo entonces Sitchin, mientras el resto de dioses observaba, están en un laboratorio, Ninmah, Enki y Ningisida. Entonces Ninmah, Enki y Ningisida, sus hijos son lo que el resto de los dioses, porque son ellos tres que están en el laboratorio manipulando genéticamente esencias para crear ese hombre primitivo. Entonces el resto de los dioses observaba, ella mezcló los huesos pulverizados con la sangre del dios. De esa mezcla arcillosa se creó a los Masewales. La humanidad había sido recreada con nombres distintos, Masewales porque es el lenguaje de un pueblo diferente al de los sumerios, ¿no? Los aztecas. Entonces, si aquí se le llama si en Mesopotamia se le llamaba Enki, aquí se le dirá otro nombre. Es como que en el caso de Quetzalcóatl, aquí se le dice Quetzalcóatl, pero en Egipto es Tot o Tehuti, y en Sumeria es Ningisida, pero es el mismo personaje. En los relatos sumerios, los creadores del hombre fueron el dios Ea, cuyo hogar es el agua, significa, también conocido como Enki, que significa señor de la tierra, cuyos epítetos y símbolos suelen hacer referencia a su talante habilidoso metalúrgico, científico. Todo palabras que encuentran su equivalente lingüístico en el término serpiente. Esos atributos de inteligencia, de capacidad, de conocimiento, de habilidad para sortear dificultades, características de Enki, de ahí entonces le viene el apodo, ¿no? Es como la serpiente, él es como la serpiente, y hay muchas representaciones pictóricas donde aparece él como si fuera la serpiente, porque es el hombre, y no es nada extraño, hoy se sigue usando eso, ¿no? El herrero se le pone a veces hasta de apellido a un hombre, José Herrero, porque tiene una habilidad tremenda para trabajar ese aspecto, la herrería. Entonces esos nombres, esos atributos hacen referencia a las habilidades, a los conocimientos de esa persona, la serpiente, Enki, la serpiente, y es la misma serpiente que aparece en el texto del Génesis, hablando con aquella mujer, Eva y Adán, y diciéndoles, no, ese Dios es un mentiroso, ustedes no van a morir, como él dijo, y es verdad, no murieron, comieron y no murieron. La serpiente es Enki, ¿no? Que hace siempre lo contrario a lo que decía aquel señor que lo coloca en el texto bíblico como si fuera el Dios, que no es más que Enlil, que no quería la unión de las dos razas, que no quería que el terrestre
fuera inteligente como ellos. Se oponían y Enki hacía el trabajo contrario. Con dificultades, pero sabía hacer como la serpiente, superar esos escollos que Enlil, el comandante en jefe, le colocaba. No puedes hacer esto, no puedes hacer tal cosa, hizo el comandante. Entonces Enki, como la serpiente, daba unos giros que dejaban descontrolado a Enlil, porque decía, no, yo no violé la orden tuya, yo hice tal cosa. Y Enlil quedaba sin palabras, pero con una rabia enorme, ganas de matarlo, porque el tipo era habilidoso y se le por ejemplo, lo que hizo ese Enki, que es la serpiente, con el caso de Noé. En el texto bíblico aparece más el detalle del relato de Noé, que construyó aquella barca para sortear el diluvio, que Enlil había prohibido. No le digan nada a los terrestres para que el diluvio los arrase a todos. Y ya me quito este problema de que se estén queriéndose mezclar con nuestra raza. No le digan nada que viene una ola enorme de kilómetros de altura desde el sur que va a envolver el planeta para que todos se ahoguen. Y Enki acepta jurar que no le va a decir nada al terrestre. ¿Y qué hace Enki? Como la serpiente le saca la vuelta, se inventa un artilugio. Llega donde está el tal Noé y dice, cerca donde estaba ahí en la casa, y le dice, parede, a ti te estoy hablando. No dice el nombre de Noé, pero Noé está escuchando la voz. A ti te estoy hablando, construye un arca de tal y tales dimensiones, que va a venir un gran diluvio, y coloca en ella tal y tal cosa. Cuando Enlil descubre que esos terrestres sobrevivieron, le echa la culpa a Enki. Fuiste tú, porque tú siempre eres el que anda haciendo las cosas contrarias a las que yo digo. Y Enki dice, no, yo no le dije a ninguno terrestre que iba a llegar el diluvio. Yo hablé con una pared. Esos son los artilugios que usa Enki, como la serpiente, para librarse de las armadillas que le coloca Enlil. Por eso el atributo de la serpiente. No es que era una serpiente. Cuando se ven esas figuras antiguas diseñadas como si fuera una serpiente, no significan que era una raza de serpientes que hablaban y que hacían cosas. Es una referencia a esa habilidad de ese hombre y de sus descendientes también. Entonces dice, hacen referencia a esos atributos a su talento habilidoso, metalúrgico, químico, astronómico, conocimientos en la genética, atributos que se resumen todo en el nombre de serpiente. Serpiente es un animal que ellos conocieron aquí, en el Nibiru no hay serpiente. Entonces vieron cómo ese animal es extraordinariamente habilidoso. Y entonces le colocaron ese atributo a Enki. Dice, su compañera en la hazaña llamada Ninti, la que da la vida, esa es la media hermana de Enki, de Enki, llamada Ninmak, también se le llamaba Ninki. Su compañera en la hazaña de crear el terrestre primitivo, Ninti, la que da la vida, era la diosa de la medicina, un oficio cuyo símbolo desde la antigüedad ha sido el de las serpientes entrelazadas, que todavía se usa. Los médicos usan ese símbolo como señal de la medicina, la serpiente entrelazada. Al principio eran dos, las dos barras de los cromosomas, y es como una serpiente enroladas en un pedazo como en un árbol. Después se convirtió solamente en una serpiente enredada como en un árbol. Ese es el símbolo de esa mujer, la medicina. Se le dio también a Ningisida ese símbolo, porque eran todas estas tres personas
especialistas en genética, en medicina, que crearon el terrestre, y esos símbolos quedaron a través de, hasta el día de hoy, atribuidos a ellos por el trabajo que hacían. Entonces sigue diciendo, símbolo desde la antigüedad ha sido el de las serpientes entrelazadas, es el símbolo de la medicina. Las representaciones sumerias sobre sellos cilíndricos muestran a las dos deidades en algo parecido a un laboratorio, con esos vasos que se usan en los laboratorios para colocar un líquido y llevarlo y colocarlo en otro vaso. No se le dice vaso, se le dice matraz a esos recipientes de vidrio que se usan en los laboratorios hasta el día de hoy. El químico, el laboratorista, cuando está en el laboratorio mezclando elementos, usa ese tipo de envase de vidrio. Eso se le llama matraces, no se le dice vasos. Entonces aparecen esos matraces ya diseñados en esas representaciones de 300.000 y más años antiguamente, cuando esta gente usaban en los laboratorios y estaban en ese proceso de crear el trabajador primitivo terrestre. Y sigue diciendo Sitchin, es verdaderamente sorprendente encontrarse todos estos elementos en los relatos náhuatl. Si eso sucedió allá en África y en Medio Oriente, aquí exactamente se relatan igual. ¿Por qué? Porque son las mismas personas aquí en estas culturas, civilizando también. Venían con sus naves aéreas, iban a cualquier planeta a cualquier parte del planeta donde ellos querían. Entonces no era ningún problema que estar allá y estar aquí para ellos. Es solamente agarrar su nave, elevarse y ya estaban en el otro lado del planeta. Es verdaderamente sorprendente encontrarse todos estos elementos en los relatos náhuatl. Un dios del conocimiento al que se le llama serpiente emplumada, una diosa de poderes mágicos llamada mujer serpiente, una bañera de marga en la cual los elementos terrestres se mezclan con la esencia del dios, o sea, su sangre, y la creación del hombre, el hombre primitivo, el Adamu, se le llamó, ellos le llamaron a ese hombre primitivo, cuando Nigmat, después de hacer varias mezclas que no dieron cierto, no resultaron, siguió intentando hasta que consiguió la mezcla normal, la mezcla que esperaban. Nació ese ser, fue creado ese ser en laboratorio, injertado en el vientre de la misma Nigmat o Ninti, y nació ese ser terrestre primitivo, que sabía entender las órdenes, para que tomara el pico y la pala, tenía los brazos preparados para eso, era un ser parecido con ellos, faltaba mucha inteligencia, pero es el ser que ellos querían para que trabajara en las minas y lo consiguieron. Entonces sigue diciendo, la creación del hombre macho y hembra a partir de esa mezcla genética. Pero aún más sorprendente es el hecho de que el mito dicen los europeos, se representara pictóricamente en un códice náhuatl encontrado en la región de las tribus de los mixtecos, ahí en lo que hoy es México. La misma representación que hay en los textos sumerios, en los sellos cilíndricos de arcilla. Aparecen las mismas figuras de los tres dioses, ella y ellos dos, creando a ese ser primitivo. Y Nigmat levantándole en los brazos, lo conseguí, lo creé, yo lo creé. En él se muestra a un dios y a una diosa mezclando un elemento que fluye en un enorme matraz o cuba, con la sangre de un dios que deja caer gotas dentro del matraz. De esa mezcla emerge un hombre. La misma representación prácticamente encontrada aquí entre los náhuatl y la que estaba entre los sumerios. Son las mismas personas relatando los mismos hechos a distintas culturas.
la creación del hombre primitivo, cómo fue y quién la hizo. Ellos se la relataron aquí a estos indígenas también, que son los descendientes de Caín. Junto con los otros datos relacionados con los sumerios y de terminología, existen indicios de contactos en épocas sumamente tempranas. Contactos entre los sumerios, aquellas culturas allá en Medio Oriente y acá, contactos. Al parecer, las evidencias desafían también a las teorías actuales acerca de las primeras migraciones del hombre a las Américas. Con esto no estamos proponiendo, dice Zecharia Sitchin, con esto no estoy proponiendo simplemente las sugerencias ofrecidas ya a principios de este siglo en los congresos internacionales de americanistas de que la migración no fuera desde Asia a través del estrecho de Bering, allá en Alaska. Esas teorías que existen de que los pobladores de aquí de América, que se parecen a los de Asia en el cabello, en la cara, vinieron de Asia a través del estrecho de Bering, allá en Alaska, que queda un territorio que queda casi cerca con Rusia, que está ahí al lado, con el continente asiático. Esas teorías dicen que esas migraciones de gente vinieron por ahí, por el norte, cruzaron ese estrecho que estaba congelado y se fueron extendiendo hasta en este continente hasta llegar al sur. Esa es una teoría que hay. Pero eso está muy contradictorio, no se sustenta esa teoría. Entonces eso es lo que Sitchin está aclarando. Dice que la migración fuera desde Asia a través del estrecho de Bering, allá en Alaska, por el norte, sino desde Australia o Nueva Zelanda a través de la Antártida hasta Sudamérica. Esa es otra teoría. Que fue que cuando la Antártida casi no tenía hielo, tenía poco, esa gente de Asia por ahí, de Oceanía, esos indígenas cruzaron al continente americano y por eso se parecen tanto en el ADN. Esa es otra teoría, ¿no? Que no fue por el norte, sino que fue por el sur, cruzando el Pacífico. Ideas recuperadas recientemente tras el descubrimiento en el norte de Chile, cerca de la frontera con Perú, de momias humanas enterradas hace 9.000 años. El problema que nos plantean ambas teorías, la que es por el norte, por el estrecho de Bering en Alaska, y la que es aquí por el sur, por la Antártida, que vienen desde el Pacífico y cruzan y llegan a Sudamérica. El problema de estas dos teorías, dice Sitchin, es que suponen largas caminatas de hombres, mujeres y niños y ancianos, animales, a través de miles de kilómetros de tierras heladas. Y yo me pregunto, ¿cómo se pudo hacer esto hace 20.000 o 30.000 años atrás? Además, ¿para qué iban a emprender un viaje de este tipo? ¿Por qué hombres, mujeres y niños tendrían que hacer un viaje de miles de kilómetros por una tierra helada? Para al parecer no alcanzar nada salvo más que hielo, a menos que fueran conscientes de que había una tierra prometida más allá del hielo. Pero ¿cómo podrían saber lo que había más allá de aquel interminable hielo si no habían estado allí nunca, ni nadie más antes que ellos? Pues por definición eran los primeros en llegar a las Américas, si aceptamos esta teoría que fue por el sur, por la Antártida, y cruzaron allá lo que hoy es Argentina y final de Chile, por ahí. ¿Para qué iban a meterse esa caravana de hombres, mujeres y niños con sus animales en toda esa capa de hielo a cruzar para acá, si ni siquiera sabían lo que había aquí? Eso es una de las contradicciones de esa teoría que fue por el sur, que llegaron acá al continente. En el relato bíblico del Éxodo de Egipto, el Señor describe la tierra prometida como una tierra de trigo, cebada, vino, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas puede sacar cobre. El Dios del Éxodo, que supuestamente saca a ese grupo de Egipto,
y los lleva por el desierto y los va guiando, les promete una tierra. O sea, él conoce el lugar donde los va a llevar, ellos no. Una tierra, dice, el Dios de los aztecas les describió su tierra prometida como una tierra de casas con oro y plata, algodón, ¿ve? Como el mismo hecho se da allá en Egipto y aquí también. El Dios de los aztecas, porque hablan estas historias aztecas también, que hubo esa migración. El Dios de los aztecas le describió su tierra prometida como una tierra de casas con oro y plata, algodón multicolor y cacao de muchos tonos. Y se pregunta Sitchin, ¿acaso aquellos primitivos emigrantes se habrían lanzado a su imposible caminata si alguien, su Dios, no les hubiera dicho que fueran y les hubiera descrito lo que les esperaba al final? Y si esa deidad no fuera una simple entidad teológica o espiritual, sino un ser físicamente presente en la tierra, pudo haber ayudado a los emigrantes a vencer los obstáculos del viaje, del mismo modo que el Señor en la Biblia había hecho con los israelitas en el desierto. Esta pregunta se la hace Sitchin. Es con pensamientos como de este tipo de por qué y cómo se podría haber emprendido un viaje imposible, como hemos leído y releído los relatos nahuatlacas de las migraciones y de las 4 eras. Pero Zecharia Sitchin plantea su propia teoría en base a los relatos sumerios de las tablillas, de ahí la saca, no se la inventa, de que habrá sido por el norte cruzando el estrecho de Bering que estaba helado, por el sur también cruzando otro estrecho que estaba helado, de la Antártida hacia América. En los textos sumerios son claros en eso. Aquí fue traído Caín después que mató a Abel. Y antes de ser traído aquí a este continente, que no estaba poblado, andaban por aquí los terrestres primitivos, esos seres salvajes que todavía están evolucionando, en ese proceso de evolución que llevará millones de años, esos están en todo el planeta. Pero esos que vinieron acá, que son los indígenas, tienen su origen, como dicen los textos sumerios de las tablillas, en Caín, que nació allá en Mesopotamia y tenía las características de los mesopotámicos, de los sumerios, con gente con barba, cabello lacio. Antes de traerlo para acá, después que mató accidentalmente a su hermano Abael, se le hizo una modificación genética. Ningicida se la hizo, el hijo de Enki, el mismo que participa miles de años atrás en la creación del terrestre primitivo. Le modifica la genética a Caín y ya no le sale barba, es imberbe. Y el tipo de sangre se la cambia también, es la sangre tipo O. Y la tonalidad de la piel le cambia a roja, como roja. Es traído aquí por Ninurta en su nave con su media hermana Awan, con la que tiene hijos e hijas, en costumbre normal entre los Anunnaki que se le enseñan al terrestre. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento de hombres casados con su media hermana, de reyes. Y lo trae acá y lo trae aquí con sus descendientes que ya tenían hijos e hijas. Y esa es la raza que puebla este continente, la raza del piel roja. Esa es la cuarta rama de la humanidad, que allá en Sumeria no se menciona, pero los relatos náhuatl, que son más completos que los relatos sumerios, sí mencionan que son 4 razas que poblaron la humanidad. No 3 como dicen en los sumerios, que son los 3 hijos de Noé. No, hay una cuarta, que son los de acá, que sobrevivieron también al diluvio, yéndose a las montañas andinas más altas, que son los descendientes de Caín, que fueron traídos por Ninurta en su nave,
y a muchos de ellos se les enseñó, Ninurta les enseñó a cruzar el mar. Pudo haber sido el Pacífico, en grandes canoas que Ninurta les enseñó, lo dicen los textos de las tablillas, ¿no? Ninurta les enseñó a cruzar grandes mares en barcos. Por eso no es extraño que se encuentren las mismas embarcaciones allá en los ríos Tigris y Éufrates, antiguamente hechas de esos de esas plantas que crecen allá en el Éufrates, en toda esa llanura, en los pantanos, esos juncos, esas barcas que hacen allá todavía, y en esas barcas viven las personas, y son exactamente las mismas barcas que hacen los indígenas aquí en el lago Titicaca, balsas de juncos, y son las mismas balsas que cuando Enki llega al planeta manda construir ahí en Sumeria, para él desplazarse de un lugar a otro en medio de esas tierras pantanosas. La misma gente civilizando en distintos lugares, se repiten las mismas cosas, no es coincidencia. Y sigue diciendo Sitchin, dice, dado que el primer sol había terminado con el diluvio, el primer sol o la primera era, también como lo relataban los textos sumerios, babilónicos, aquí los textos náhuatl también hacen esa misma historia. Hablan de esas migraciones, es de eras. Dice que la primera era terminó con un diluvio. Entonces, los hombres de la primera era son los que en la Biblia se le dicen los patriarcas o los antediluvianos. Entonces, esa era termina con la destrucción que causa el diluvio. Aquí también en América los indígenas tienen la misma historia porque son los mismos Anunnaki que se las cuentan acá también. Las 4 eras. Dado que el primer sol o era había terminado con el diluvio, esa era tuvo que ser la fase final de la última glaciación. Pues tal como concluí en mi libro llamado el 12segundo planeta, el libro que ya lo leímos acá, el diluvio fue provocado por el deslizamiento de la capa de hielo antártico en los océanos. Todo ese hielo se derritió en la Antártica, son murallas de hielo de kilómetros de altura, y todo eso se derritió y provocó una ola enorme que se lanzó hacia el norte, de kilómetros de altura, y abrazó el planeta entero. ¿Por causa de qué? De la presencia del planeta Nibiru en el sistema solar, que causó ese desastre climático, y que era ya el final de una era glacial. Se combinaron esos fenómenos naturales para provocar ese cataclismo llamado el diluvio universal. Y dice Sitchin entonces, como hablé en mi libro El 12º planeta, el diluvio fue provocado por el deslizamiento de la capa de hielo antártico en los océanos, llevando a la última glaciación a un brusco fin hacia el 11.000 a.C. Sucedió ese diluvio universal, ese derretimiento de la capa de hielo. Ahora de nuevo ya está helado. ¿Acaso, se pregunta Sitchin, acaso el hogar original de los pueblos nahuatlacas, el legendario Aztlán, que significa el lugar blanco, se llamaba así por la simple razón de que eso es lo que era, una tierra cubierta de nieve? Porque los aztecas, sus narrativas dicen que esas migraciones vinieron de Aztlán, dejaron en barcas, salieron de Aztlán. Y Aztlán significa el lugar blanco. Por eso Sitchin se hace la pregunta, ¿acaso el hogar original de los pueblos nahuatlacas, el legendario Aztlán, que significa lugar blanco, se llamaba así por la simple razón de que eso es lo que era, una tierra cubierta de nieve? ¿Es este el motivo por el cual se tenía la era del primer sol como la época de los gigantes de cabellos blancos?
¿Acaso los recuerdos históricos aztecas, rememorando el comienzo del primer sol, 17.141 años atrás, contaban en realidad una migración a América hacia el 15.000 a.C., cuando el hielo formaba un puente con el viejo mundo? Y por otra parte, ¿sería posible que el cruce no se hiciera a través de un puente de hielo, sino en barcos a través del Océano Pacífico, tal como relatan las leyendas náhuatl, exactamente como dicen los relatos en las tablillas sumerias, que Ninurta, los descendientes de Caín, les enseñó a cruzar grandes mares y les enseñó a construir las barcas para que cruzaran esos mares y los guió? Migraciones cruzando el Pacífico. Coincidencias, dice Sitchin. No, no son coincidencias, que hay una relación directa entre los relatos de estos indígenas acá antiguos y los relatos sumerios. Las leyendas de un desembarco prehistórico en la costa del Pacífico no se limitan a los pueblos mexicanos. Más al sur, los pueblos andinos conservaron recuerdos de similar naturaleza, relatados como leyendas. Una de ellas, la leyenda de Nainlap, puede estar remitiéndonos al primer asentamiento de gente de otro lugar en aquellas costas de Sudamérica. La leyenda de Nainlap, le pusieron leyenda. Aquellas costas. Habla de la llegada de una gran flota de balsas, esta leyenda de Nainlap, allá en Sudamérica. Habla de la llegada de una gran flota de balsas de juncos, ¿ven? Llegó una gran flota de balsas de juncos del tipo de las que utilizó un islandés o noruego llamado Thor Heyerdahl, que hizo la travesía desde las costas de Ecuador hasta allá, hasta las islas de Indonesia, por ahí, cruzó el Pacífico en una balsa así de juncos y demostró que se podía hacer ese transcurso, que esa teoría no es fantasía, de que esas migraciones sí se dieron. O sea, que los textos que están en las tablillas sumerias, donde dicen que Ninurta les enseñó a cruzar un gran mar en balsas, no es leyenda, no es mitología. Ese noruego, creo que era noruego, haciendo el mismo camino en una balsa de juncos, lo demostró. Sí, se pudo hacer. Y la balsa él le puso de nombre Kon-Tiki. Lo pueden buscar en internet. Balsa, el Kon-Tiki, ¿qué era? Era la balsa que ese hombre construyó de juncos. Creo que fue ahí en Ecuador y salió y cruzó el Pacífico. Entonces la leyenda de Nainlap habla de eso. En la balsa que lideraba la flota, en una flota de balsas, mucha gente cruzando el Pacífico, guiados por Ninurta, por ese dios, como una migración parecida con la del Éxodo, de un dios que los guía. En la balsa que lideraba la flota, la balsa del enfrente que iba mostrando el camino en las otras balsas, había una piedra verde que podía pronunciar las palabras del Dios del pueblo, una piedra verde. El lenguaje terrestre que no entiende la tecnología, una piedra verde, es un sistema de comunicación de ellos para comunicarse con las personas que van en la balsa y los va guiando. ¿Dónde estaba ese Dios que los iba guiando y que se comunicaba con ellos con esta llamada piedra verde por los terrestres? Puede estar en su nave, mirando desde el aire. Entonces el terrestre no entiende la tecnología, le dice una piedra verde que había, puede ser que tuviera la forma de piedra verde, ese instrumento de comunicación. Dice que en la primera balsa que lideraba la caravana en el mar de balsas, había una piedra verde que podía pronunciar las palabras del Dios del pueblo, que daba indicaciones al jefe de los emigrantes, Nainlap, para llevarlos hasta la
playa elegida. Hoy que uno tiene celulares, es más fácil uno entender estas cosas porque la tecnología de hoy va avanzando. Ya uno puede conversar con otra persona que está en China y ver el rostro de esa persona en vivo por un celular, una llamada de vídeo, por WhatsApp y por Telegram, ya eso es posible. Porque tenemos esa tecnología, podemos entender estos textos. Una piedra verde, que sería un aparato de comunicación. Vía audio nada más, no vía imagen, no vía de vídeo, sino vía audio. Como existían los primeros teléfonos, que era solo el audio. Ahora ya hay teléfonos como el celular que tú puedes ver, o sea, el vídeo también, puedes ver a la persona con la que tú estás hablando, no solamente era audio. Como va avanzando la tecnología, era lo mismo. Solo que el terrestre en esa época no entiende, no conoce. Es una piedra verde que hablaba. Y la voz del Dios se transmitía a través de esa piedra verde. O como el arca de la alianza entre la gente de Israel, que era el aparato por el cual Dios se comunicaba. ¿Había algún altoparlante ahí o micrófono por el cual el Dios se comunicaba con las personas? Como no sabemos qué tecnología le ponen en el arca, piedra verde, entonces la cosa es fácil de entender, señor, no hay que complicarse tanto. Quien complica estas cosas son los llamados expertos, europeos, estadounidenses. Entonces dice, para llevarlos hasta la playa elegida, guiándolos a través de ese instrumento llamado piedra verde, por el medio del cual se comunicaba con Nainlab, que era el que iba en la primera balsa, dirigiendo la caravana de balsa, cruzando el Pacífico. La deidad, o sea, el llamado Dios, hablando a través del ídolo verde, instruyó posteriormente al pueblo en las artes de la agricultura, la construcción y la artesanía. Algunas versiones de la leyenda del ídolo verde identifican el cabo Santa Elena en Ecuador, donde llegaron esas caravanas de balsas. El cabo Santa Elena en Ecuador hace una entrada profunda hacia el Pacífico. Algunas versiones de la leyenda del ídolo verde identifican el cabo Santa Elena en Ecuador como el lugar del desembarco. Allí el continente sudamericano se proyecta hacia el oeste, en el Pacífico. Varios cronistas de los españoles primero que llegaron en el tiempo de la colonia, como por ejemplo Juan de Velasco, relataron leyendas nativas. Los indígenas les contaban a esos españoles las leyendas que ellos conocían de miles de años atrás. Uno de ellos, de estos cronistas, llamado Juan de Velasco, relató leyendas nativas que decían que los primeros pobladores, los nativos le contaron esa leyenda a Juan de Velasco, esas leyendas, donde le decían que los primeros pobladores de las regiones ecuatoriales fueron gigantes. Los pobladores humanos que siguieron adoraban a un panteón de 12 dioses encabezados por el sol y la luna. Y donde ahora se encuentra la capital del Ecuador, dice Velasco que los pobladores construyeron dos templos, uno frente al otro. El templo dedicado al sol tenía frente a la puerta dos columnas de piedra y en el patio otros 12 pilares de piedra en círculo. Exactamente nos encontramos en Grecia 12 grandes dioses del panteón, en Sumeria igual 12 grandes dioses del panteón, porque son los mismos personajes en distintas culturas, llamados de dioses por los terrestres engañosamente. Y entonces sigue hablando de la leyenda de Nainlab, de esa gran migración que vino desde el Pacífico hasta las costas de Ecuador. Dice, llegó el momento en que el líder Nainlab, tras completar su misión, tuvo que partir. Puede ser que ese Nainlab haya sido un hijo de un Anunnaki, especialista en aguas,
como existían varios entre ellos, como aquel que guió la llamada barca de Noé. Era un Anunnaki el que guiaba la barca, un especialista en aguas, piloto de naves marítimas, hijo de Enki. Y fíjense, este Nailab puede haber sido uno también de esos que guiaba la barca, la balsa principal, que servía de guía a las otras que venían detrás, y donde estaba el aparato de comunicación con el dios, o sea, otro compañero de Nailab. Entonces dice que cuando Nailab llegó, estuvo un tiempo entre las personas que ya habían desembarcado, vivido aquí, y después regresó de nuevo por donde mismo vino. Llegó el momento en que el líder Nailab, tras completar su misión de guiar a las balsas en la gran migración por el mar, por el océano, dice, llegó un momento en que Nailab, tras completar su misión, tuvo que partir. Entonces se nota que no era uno de la cantidad de gente que venía en las balsas, era uno de esos que estaba estaba en la balsa principal guiando a la gran caravana. Era un especialista en aguas. Entonces, siguiéndolo a él, pudieron atravesar el mar. Entonces él tuvo que partir de nuevo, ya después que había completado su misión. A diferencia de sus sucesores, Nailab no murió. Se le dieron alas y se fue volando para no volvérsele a ver más. Se lo llevó al cielo el dios de la piedra parlante. Era uno de ellos en una nave. Se le dio alas, o sea, se lo llevó en una nave. Le encomendaron la misión, guíalos por el mar, por el gran mar, por el océano, hasta que lleguen allá a su destino, aquellas tierras que ya nosotros conocemos, ahí van a estar bien. Y después tú regresas, te vamos a buscar. Y lo llevaron en una nave. Se le dieron alas, o sea, se lo colocó en una nave aérea. Y se lo devolvió de donde el lugar desde donde él vino. Él no murió, no murió entre ellos que llegaron en las balsas, sino que se fue de nuevo, se le dieron alas, para no volverse a ver más. Se lo llevó al cielo el dios de la piedra parlante. Qué manera el terrestre de intentar descifrar la tecnología. Se lo llevó en una nave, el mismo Dios que lo guiaba y les comunicaba con él en la balsa. Los indígenas americanos no estaban solos en la creencia de que se podían recibir instrucciones divinas a través de una piedra parlante, piedra que habla, el micrófono, porque no saben qué nombre tiene esa tecnología, el micrófono, una piedra que habla, un ídolo verde que habla. El Dios le da el micrófono y se comunica con ellos por el micrófono. Hoy decimos micrófono porque entendemos y conocemos esta tecnología, pero si no la entendiésemos, ¿qué diríamos? Un pedazo de metal que habla, o una piedra que habla, dependiendo la forma, o un muñeco que habla. Y ese es el lenguaje es normal, ven, la cosa no es tan complicada de entender. Son los llamados expertos que complican la situación, porque no creen en estos relatos. Por eso le llaman de leyendas, de mitos y de cosas que esa gente atrasadísimo creía. Entonces, entre los indígenas americanos también existía esa creencia de que, y en otros pueblos, dice Sitchin, los indígenas americanos no estaban solos en la creencia de que se podían recibir instrucciones divinas de un Dios a través de una piedra parlante, como si fuera una piedra que habla. Todos los pueblos antiguos del viejo mundo hablaban de piedras oraculares, los oráculos a través de los cuales el Dios se comunicaba con una sacerdotisa o un sumo sacerdote y le decía, la gente le preguntaba a ella y ella le decía las palabras que el Dios le comunicaba a ella por un aparato. Los oráculos, era eso.
una comunicación, una tecnología. Era pura tecnología, no es nada de milagro. No hay que espiritualizar eso tampoco. En el viejo mundo hablaban también de piedras oraculares y creían en ellas, y en el arca que los israelitas llevaron durante el éxodo tenía en la parte superior el llamado divir, una parte del arca. Disculpe. Literalmente significaba hablador en el hebreo antiguo, esa parte del arca de la alianza llamada divir. Entonces un micrófono, un hablador, dice. Un instrumento portátil a través del cual Moisés podía escuchar las instrucciones del Señor. Y en cuanto a la partida de Nainlab, que fue llevado hacia el cielo, también existen paralelismos bíblicos. En el capítulo 5 del Génesis leemos que en la séptima generación del linaje de Adán, a través de Set, el tercer hijo de Adán o Adapa, el patriarca fue Enoc. Recuérdase cómo se le llamaba a Enoc en los textos originales, Enquime, muy amigo de Marduk, que lo llevó en 2 viajes espaciales, un viaje a la Luna y otro viaje a Marte a visitar los Anunnaki que estaban en la estación de paso allá, llamados Igigi, y que no escribió un libro después con toda la experiencia que tuvo y los conocimientos que adquirió con esas personas. Entonces, paralelismo bíblico como lo que sucedió con el patriarca Enoc. Cuando llegó a la edad de 365 años, se fue de la tierra, del planeta, tierra con mayúscula, pues el Señor se lo llevó al cielo. Se lo llevaron a Nibiru. Se fue de la tierra, del planeta Tierra. Los expertos, aquí siempre Sitchin critica a esos llamados expertos europeos estadounidenses, ¿no? Que no creen en estas cosas y la desautorizan diciendo que no, son leyendas de los indígenas, que son ignorantes, mitología de ellos. Entonces dice Sitchin, los expertos tienen un problema con la idea de cruzar el océano en barcos hace 15.000 o 20.000 años. Comienzan a hacerse un monte de preguntas idiotas. ¿Cómo es posible si en esa época estaban casi en la edad de piedra, no sabían nada? ¿Qué viene ahora con eso de que cruzaron un gran mar y que había una piedra que hablaba? ¿Ves? Y Sitchin los critica. Los expertos, dice Sitchin, tienen un problema con la idea de cruzar el océano en barcas hace 15.000 o 20.000 años. Para ellos eso es imposible. El hombre, dicen estos expertos, era demasiado primitivo por aquel entonces para tener naves oceánicas y navegar en alta mar, en los océanos. No fue hasta la civilización sumeria, a comienzo del 4º milenio antes de Cristo, que la humanidad consiguió medios terrestres o vehículos con ruedas y acuáticos, barcos, medio de transporte a largas distancias. Son las teorías de esos expertos. Y dice Sitchin, pero ese, según los mismos sumerios, fue el curso de los acontecimientos después del diluvio. Una y otra vez dijeron que había existido una elevada civilización sobre la tierra antes del diluvio. Una civilización que había iniciado en la Tierra, en el planeta Tierra, que habían iniciado en el planeta Tierra aquellos que habían venido del planeta de Anu. Los Anunnaki. Hay conciencia del periodo antiquísimo en que esa gente crearon una civilización antes del diluvio y fue todo arrasado por el diluvio. Tuvieron que comenzar todo de nuevo porque quedó todo eso relatado en tablillas de arcilla y en la memoria de los pueblos que sobrevivieron. Una civilización que habían iniciado en la tierra aquellos que habían venido del planeta de Anu y que se había prolongado a través de un linaje
de semidioses, los hijos de esos grandes jefes Anunnaki, los primeros que llegaron, llamaban semidioses. De largas vidas, el ciclo vital de esta gente, de miles de años, 300.000, 400.000, 500.000, para ellos no es nada, porque ese es su ciclo de vida, que tiene relación con las vueltas que da su planeta alrededor de nuestro Sol. Como nuestro ciclo de vida está directamente relacionado con las vueltas que da nuestro planeta alrededor del Sol. Para explicárselo más sencillamente, como ya lo he hecho varias veces, cuando el Sol cuando la Tierra da 30 vueltas alrededor del Sol, todo el que está aquí dentro del planeta tiene 30 años. Si la Tierra da 80 vueltas, 80 órbitas, ya lo que estamos aquí tenemos 80 años. Entonces la órbita del planeta de esta gente, el planeta Nibiru, que pasa por aquí por el Sol, hace su órbita cada 3.600 años. Entonces esa gente, con 3.600 años de aquí de la Tierra, para ellos es un año de su vida. Entonces no es extraño que vivan 400.000 o 500.000 o 600.000 años. Son simplemente el ciclo de vida distinto, no es nada extraño. Por eso cuando entre los patriarcas se dice Matusalén vivió 900, es así, porque fueron gente terrestre que se relacionaron sexualmente y tuvieron descendencia con esa raza de personas y le transmitieron parte de su ciclo de vida larguísimo, de su longevidad. No significa que eran eternos, que fueran eternos, es que tienen un ciclo de vida distinto al nuestro. Mientras más rápido gira el planeta alrededor del Sol, más rápido pasa los años de las personas que viven en ese planeta. Más rápido envejecen. Entonces, si un niño nace aquí en el planeta, en cuestión de 6 meses ya está, o menos, ya está gateando, como decimos. Ahora ese mismo niño, si nace en Nibiru, estuviera tomando el pecho de la mamá todavía, porque es un ritmo de camino alrededor del Sol mucho más lento, el de aquel planeta. Es fácil de entender esos ciclos de vida distintos de ellos y de nosotros. Y eso nunca nos los explican en la astronomía que nos dan en las escuelas, en las universidades. Nos tienen en una ignorancia horrible, una cosa tan sencilla, ¿no? El ciclo de vida humano depende de la cantidad de órbita que da nuestro planeta alrededor del Sol. Yo nunca escuché eso de ningún profesor, ni en la escuela ni en la universidad que dijera algún profesor que el ciclo de vida nuestro está relacionado con las vueltas de nuestro planeta. Nunca lo escuché. Una cosa tan simple. Y entonces no vive en esa ignorancia. Decirle a uno, mira, 80 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol son 80 años de nuestra vida. Una cosa tan simple y no la dicen. La ocultan. Entonces, sabiendo eso, uno entiende el ciclo de vida largo de estas personas y cómo esta gente engañaron a gran cantidad de terrestres diciéndoles, no, es que nosotros somos eternos. Y el terrestre se lo creyó porque pasaba una generación, 2, 3, 4, imagínate, 3.600 años, que es un año en la vida de ellos, aquí son 3.600, y la gente veía que este tipo no moría, ni esta mujer. Entonces se llegaron a pensar, son eternos, como ellos dicen, no, que no es falso, es que tienen otro ciclo de vida. El terrestre fue descubriendo eso a través de miles de generaciones, que ellos no eran eternos, ni eran dioses, porque muchos de ellos lo vieron morir aquí en la tierra. Ahí el terrestre fue abriendo los ojos, entonces no son eternos, porque nacen, crecen y mueren como nosotros. Y sigue Sitchin diciendo entonces que los sumerios decían lo mismo que esta gente de las Américas. Pero ese, según los mismos sumerios, fue el curso de los acontecimientos después del diluvio. Una y otra vez dijeron que había existido una elevada civilización sobre la tierra antes del diluvio, la civilización de estas personas. Y los terrestres civilizados que ya estaban creados, la generación de Adapa, era avanzadísima,
más que las que siguieron después del diluvio, que tuvieron que recomenzar todo de nuevo, desde cero, a nivel de construcciones de ciudades, de procesos civilizatorios, de conocimiento, tuvo que iniciarse todo de nuevo. Por eso se llama el comienzo de una era y el fin de otra. La primera era terminó con el diluvio. Una civilización que habían iniciado en la tierra aquellos que habían venido del planeta de Anu y que se había prolongado a través de linajes de semidioses de largas vidas, de descendientes de los emparejamientos entre los extraterrestres, los llamados bíblicos Nefilín, Elohim, Anakim, y las hijas del hombre, las Adapitas, ¿no? Así le llamaban los Igigi que vivían en Marte a las mujeres descendientes de Adán, el hombre civilizado, las Adapitas. Son inteligentes como nosotros, no como aquel hombre o mujer primitivo que creamos al principio. Estos aquí son inteligentes como nosotros y son compatibles con nosotros. Entonces podemos tener hijos e hijas con ellas y se juntaron con ellas. Capítulo 6 del Génesis, cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas del hombre, las Adapitas, las hijas de Adán, eran compatibles con ellos, eligieron entre ellas las que quisieron y se casaron y tuvieron familia. Hasta en el texto bíblico aparece. El libro del Génesis comienza con los relatos de la creación, que son versiones breves en el Génesis. Ya les dije muchas veces que los libros del Antiguo Testamento, que hablan de diluvio, de Noé, de la torre de Babel, de Adán y Eva, de la creación del hombre, son textos muy resumidos, eliminado casi todos los detalles que podrían ayudarnos a colocar esas cosas en el contexto correcto, exprimidos y colocados ahí en esos textos bíblicos. Y eso da pie a mucha confusión, a preguntas que no tienen sentido, porque no dan todos los detalles, porque fueron sacados de los originales sumerios y babilónicos, que sí dan los detalles. El libro del Génesis comienza con los relatos de la creación que son versiones breves, ven, exprimidas. Son versiones breves de los mucho más detallados. Los textos sumerios y babilónicos originales tienen los detalles del relato de Adán y Eva, del diluvio, de la torre de Babel, del pecado original de Adán y Eva, de la muerte de Abel a manos de Caín. En los textos originales se dan los detalles y en los bíblicos no dan ningún detalle. Lo exprimen, lo comprimen demasiado. Y ahí vienen las confusiones a la hora cuando uno se lee estos textos solo en la Biblia y no va a los textos originales. Son versiones breves de los mucho más detallados textos sumerios. En estos textos sumerios se habla constantemente de el Adán o el Adamo. Literalmente significa el terrestre. El primitivo, el hombre primitivo que creó Enki, Mag y Nijisid en laboratorio, ahí en África, el hombre primitivo. Le llamaron el Adamo, en el lenguaje de ellos allá, el Adamo, que significa el terrestre. Y le pusieron un nombre. ¿Cómo le llamaremos a este ser que es femenino y masculino? Le llamaremos hombre con mayúscula. Y se quedó así, el hombre. Por eso, hasta el día de hoy, hombre, cuando se habla de hombre con mayúscula, se habla de hombre y mujer. No es un término de discriminación. Es que ese es el nombre, hombre con mayúscula, fue el nombre que esos tres que crearon ese terrestre en el laboratorio le pusieron a ese nuevo ser, el Adamo, o sea, hecho de aquí, que es del planeta, que es terrestre, le pusieron hombre en su versión masculina y femenina.
Hoy ya se ha avanzado y la gente dice, no, que eso es discriminación. Cuando dicen hombres, las mujeres están incluidas y cuando dicen mujeres, los hombres no están. Es porque no saben en la historia. ¿De dónde vino esa palabra hombre con mayúscula? Es el nombre que le pusieron a este ser masculino y femenino, estos tres que lo crearon, Enki, Nigmak y Ningisida. Y sigue diciendo Sitchin entonces, en estos textos sumerios, que son los originales, de donde se tomaron esos textos que están en el Génesis, se habla constantemente del Adán o el Adamu. Literalmente significa el terrestre. Pero después da un giro hacia la genealogía de un ancestro concreto llamado Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, dice el Génesis capítulo 5, verso 1. El libro de las generaciones de Adán. Libro de las generaciones, Toledot. Y ahí viene Toledo, aquella ciudad grande de España. El Toledo, libro de las generaciones. Literalmente dice el libro de las generaciones de Adán. Al principio Adán tuvo dos hijos. Entonces este ser concreto llamado Adán es Adapa en el texto original sumerio. Es Adapa, hijo de Enki, con dos terrestres nacidos ahí al lado del Éufrates. Con dos terrestres de estas mujeres ahí que vivían ahí en ese territorio de Mesopotamia. Se relacionó sexualmente con dos de esas mujeres y salió ese ser civilizado, Adapa, directamente hijo de la simiente de Enki. Por eso nace tan inteligentísimo y da origen, tanto él como la media hermana que nació también, a esa nueva civilización, el hombre civilizado, que lee, que construye, que hace poesía, que hace música, que escribe, que aprende el idioma de ellos, que es llevado a Nibiru y es traído de vuelta para acá, se le enseña la agricultura, la cría de animales. Es el hombre civilizado, Adapa y su descendiente, Adapa y Titi con su descendiente, es el hombre concreto. La Biblia le coloca el nombre de Adán. Entonces es un ser ya concreto, un hombre concreto. El Adamu es una generación de personas, el terrestre primitivo, el Adamu. Pero Adán ya en la Biblia se refiere a Adapa, que es el padre de Caín y Abel, españolizados, ¿no? Dice el relato del Génesis, habla primero del Adán, que significa el terrestre, habla del Adamu, pero después da un giro y habla de un personaje concreto, Adán, que tuvo dos hijos con su esposa, llamados Caín y Abel. Después Caín mató a su hermano y fue desterrado por Yahvé. Y Adán conoció a su mujer de nuevo y le dio un hijo y le puso por nombre Set. Está en el libro del Génesis, el texto comprimido de aquel texto original sumerio, que sí da detalles y tiene otros nombres. Set, el nombre sumerio es Sati. Caín no es con C de casa, es con K, Caín. Entonces está hablando ahí ya de esa raza de hombres civilizados, de Adapa y Titi, ¿no? Y eso a ese que le llama Eva sería entonces Titi. Y Adán conoció a su mujer, dice el texto del Génesis, de nuevo y le dio un hijo y le puso por nombre Set. Es este linaje, el linaje de Set, el que sigue la Biblia a través de una genealogía de patriarcas que llega hasta Noé, el del diluvio, el protagonista de la historia del diluvio. Después el relato se concentra en los pueblos asiáticos, africanos y europeos y no menciona el pueblo descendiente de Caín que fue traído aquí por Ninurta, la cuarta raza. Y dice Sitchin, pregunta, ¿pero qué pasó con el linaje de Caín? Porque en la Biblia después del diluvio entonces se habla de las generaciones de Seth fueron estas hasta llegar hasta Noé. Y no habla más de la descendencia de Caín, porque fue traído aquí genéticamente modificado. ¿Pero qué pasó con el linaje de Caín? Se pregunta Sitchin.
Todo lo que tenemos en la Biblia es una decena de versículos. El Génesis no habla mucha cosa de Caín y su descendencia. Apenas una docena de versículos, donde dice que Yahvé castigó a Caín a convertirse en nómada, fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Dice el texto del Génesis, Caín se apartó de la presencia de Yahvé y moró en la tierra de Nod, al este del Edén. Si usted sale del este del Edén, de Mesopotamia hacia el este, va a pasar el Pacífico y va a terminar aquí en América. Las canoas que llegaron a América por el Pacífico, guiados por uno de ellos, Nainlap, Ninurta, dice el texto sumerio, que les enseñó a los descendientes de Caín a construir barcos y a atravesar un gran mar, los guió. En América se menciona el texto, la leyenda de Nainlap. Dice el Génesis, Caín se apartó de la presencia de Yahvé y moró en la tierra de Nod, al este del Edén, el Edín, ahí, Mesopotamia. Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y engendró a Enoc. No dice quién era la mujer de Caín. Entonces comienzan las preguntas locas, porque el texto no da los detalles. Pero ¿y con quién se casó Caín si no había más gente? Con una mona sería. Pues las preguntas estúpidas vienen de un texto que no dice los detalles, los elimina y deja a la gente sin opción. Y ahí salen las preguntas absurdas, que no hay manera de responderlas, porque la base de la que surgen ya está toda equivocada. Y Caín conoció a su mujer, pero ¿quién era su mujer? En el texto sumerio está quién era su media hermana Awan. Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y engendró a Enoc. Y Caín construyó una ciudad y le puso a la ciudad el nombre de su hijo Enoc. En el libro de Enki que leímos aparecen sí estos detalles. Y se aclara este texto del Génesis, que es demasiado comprimido, sin detalles. Varias generaciones después nace Lamec. Este tuvo 2 esposas. De una de ellas tuvo a Yabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. De la otra tuvo 2 hijos, uno Yubal, y que fue el padre de los que tocan la citra y la flauta, los músicos. Sabían música. ¿Quién le enseñó música? Los Anunnaki. El otro hijo, Tubal Caín, fue forjador de oro y cobre, la metalurgia. Vamos a hacer una parada por acá en la próxima lectura. Continuamos con esta maravilla de libros. Y en este caso el libro de Zecharia Sitchin titulado Los Reinos Perdidos. Gracias a todas y a todos por seguirnos en este canal.